Hola, muy buenas. Acaba de salir al mercado la GH6, la Panasonic GH6, y nuestro cuerpo empieza a segregar rápidamente todo tipo de hormonas como la serotonina, la dopamina, para que vayamos a comprarla. La verdad es que soñamos con ella, parece que necesitamos comprar esa cámara nueva que acaba de salir, y antes de hacer eso deberíamos de relajarnos un poco y pensar si realmente necesitamos la Panasonic GH6 o no. Yo tengo dos cámaras micro 4 tercios, tengo la Panasonic GH4, la primera 4K, la primera Panasonic que sacó un 4K en una mirrorless, y luego tengo la Panasonic G9, una cámara que ha sido el buque insignia en micro 4 tercios de Panasonic, que rápidamente tuvo una actualización que la convirtió casi en una GH5, que incluso se decía enfocaba mejor, tenía un enfoque automático mejor que la GH5. Llevo 8 años trabajando con ellas, tengo 9 objetivos para este formato, así que creo que me encuentro en una situación en la que sí que te puedo ayudar a reflexionar sobre si comprar la GH6 o no comprarla o tener alternativas. Bienvenido, soy Pablo Lozano y durante los últimos 20 años he grabado todo tipo de audiovisuales, documentales principalmente, pero también videoclip, trabajos corporativos, cortometrajes, y creo que a partir de esta experiencia puedo ayudarte a tomar decisiones que vayan a mejorar tus futuros vídeos. La pregunta real que nos debemos hacer es si tenemos un equipo, ¿qué problemas tiene ese equipo para que nos lleve a una nueva inversión? Bien, como os he dicho, yo tengo la GH4, una cámara que realmente es una maravilla. En la actualidad está a 400 euros en eBay. Graba a 4K, a 25p. Utilicé esta cámara para grabar el documental Salvar al Bucardo, que se estrenó en cines, se estrenó en televisión, ha sido seleccionado en muchos festivales, ha ganado premios. Por lo tanto, es una cámara profesional que nos puede dar un resultado muy profesional. Esta cámara, sin embargo, tenía algunas carencias. Tenía principalmente dos carencias desde mi punto de vista. No grababa a 60p, y para una persona que realiza documentales de naturaleza, grabar a 60-50p es interesante porque te permite hacer unas cámaras lentas más precisas. Os recomiendo, si no entendéis bien cómo se utiliza el 50p, el 25p, etcétera, que veáis un vídeo que acabo de colgar hace poco y que os dejo en la descripción. Y la segunda hándicap que tenía esta cámara es que no tenía estabilizador en el cuerpo. Seguí utilizando la GH4 como una segunda cámara y me compré la G9. La G9 sí que tenía estabilizador en el cuerpo, un gran estabilizador, y además grababa a 25p a 10 bits, por tanto un gran rango de color, y grababa a 60p aunque a 8 bits, pero podía grabar a 50-60p y por lo tanto podía obtener esas cámaras lentas que tanto necesitaba yo para grabar animales salvajes, animales en vuelo, que era sobre todo con esta G9. Grabé gran parte del documental Salvar al Quebrantahuesos, que en breve se va a estrenar en cine y en televisión. Es una cámara que es completamente profesional, que puede, si sabes utilizarla, pues te puede dar unos grandes resultados. ¿Qué cambiaría yo de esta G9 para tomar la decisión de comprarme una nueva cámara? Que puede ser la GH6 o puede ser cualquier cámara. Bien, a la G9 yo le veo dos problemas. En primer lugar, es el formato. Estas cámaras son de micro 4 tercios y aunque ya haré un análisis comparando en breve en este canal, comparando el full frame con el micro 4 tercios, tiene el problema de que la imagen que resulta de ella y sobre todo lo relacionado con el bokeh, con la profundidad de campo, evidentemente no es lo mismo una micro 4 tercios que una full frame. Sobre todo para entrevistas es bastante mejor porque te da ese toque más cinematográfico. Segundo problema, la segunda carencia que tiene esta G9, esta Panasonic y todas las Panasonic hasta el momento ha sido el enfoque automático. Utiliza un enfoque automático por contraste, a diferencia de otras marcas que utilizan diversos tipos de mecanismos para enfocar. Esta cámara, que como he dicho es una maravilla, me ha dejado colgado varias veces. He tenido entrevistas que luego al llegar a casa me he dado cuenta que estaba desenfocando, estaba enfocando entre el sujeto que estaba entrevistando y el fondo constantemente, y ha habido planos que he tenido que tirar, ha habido planos que he tenido que tapar con recursos. En fin, es una cámara muy buena, pero en la que hay que estar muy atento en la grabación para que no te haga una mala jugada.
Bien, ¿estos dos problemas los soluciona la GH6? Bien, el formato, evidentemente no. Sigue siendo micro 4 tercios y por lo tanto vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Y el segundo, el enfoque automático. La GH6 mejora ese enfoque automático que yo echo de menos en la G9. Por todos los vídeos que he visto, tampoco. Por lo tanto, las dos cosas que más echo de menos de esta gran cámara, de la Panasonic G9, no me las termina de solucionar la GH6. Entonces algunos de vosotros me diréis, bueno, espera, que la GH6 tiene muchas nuevas características que son muy profesionales y que te pueden aportar mucho a la hora de grabar. Bueno, vamos a repasarlas, vamos a repasar todas esas nuevas características y vamos a ver si a mí como profesional me interesan. En primer lugar, la Panasonic GH6 graba a 5,7K. Me interesa, es algo muy importante grabar a 5,7K. Desde mi punto de vista no. ¿Es importante grabar a 4K? Sí, pero no sé si la diferencia de calidad que voy a obtener de ese 5,7K, de un 4K a dar un salto a 5,7K, me va a merecer la pena realizar la inversión que me exigiría y que luego valoraremos la GH6. Segunda característica, la GH6 graba en ProRes interno. Ha sido una auténtica revolución, es un paso adelante, pero hay que saber lo que es el ProRes y en qué tipo de ProRes graba. La GH6 graba en ProRes a 5,7K y el ProRes, que es un archivo que se edita muy bien y que te da unas prestaciones de profesionales, sobre todo para luego manejar el color, etcétera, muy espectaculares, pero el ProRes pesa muchísimo. Cuando digo que pesa, es que con una tarjeta de 128 GB en ProRes básico a 5,7K te vas a poder grabar 16 minutos, cerca de 16 minutos, y si lo grabas a ProRes de alta calidad te vas a poder grabar 10 minutos y medio en tarjetas CF Express. ¿De acuerdo? Entonces, ¿todo esto qué significa? Esto significa que si me quiero ir una mañana a grabar en esta altísima calidad y quiero tener un margen para poder grabar en ese archivo, en ese tipo de archivo, una hora, significa que me voy a tener que llevar 6 tarjetas CF Express de 128 GB. Claro, una tarjeta CF Express o 3 de 256 GB pues tiene un precio bastante abultado y además eso me va a exigir luego tener una alta capacidad para guardar todos esos archivos. Tener un NAS, tener discos duros de muchísimos teras y tener una gran capacidad de almacenamiento. Es verdad que si eres un profesional que te dedicas principalmente al videoclip, te dedicas principalmente a archivos, a vídeos corporativos, archivos cortos como podría ser un canal de YouTube, bueno, sí que te puedes permitir y puede ser interesante grabar en esa calidad. Tercera característica importante, la GH6 graba a 4K a 100-120p. Bien, el 100-120p te permite hacer cámaras lentas mejores, pero también es verdad que pesa más, es más difícil de mover luego en postproducción y todo esto a mí, por ejemplo, me ha llevado a que en la práctica, cuando salgo a grabar, principalmente utilizo el 50p. De forma que esa ventaja, esa característica de la GH6, desde mi punto de vista, entiendo que para otras personas a lo mejor es importante, desde mi punto de vista no me hace ir directo a comprar la GH6. Luego hay otras características también de esta cámara, pues el monitor se puede extraer, se puede modificar y mover de diferentes formas, eso es una buena cosa que me gustaría tener en esta cámara, pero no es determinante. El sensor tiene 25 megas, bueno, la G9 tiene 20, es más que suficiente para lo que yo necesito o la mayoría de la gente necesita. Tiene nuevas conexiones. Por último, hay una novedad muy profesional que permite grabar la GH6 4 canales simultáneamente directamente en la cámara. Bien, esto también tiene su letra pequeña. Para poder conectar esos 4 canales de audio necesitas un plus, que es un conector que se pone sobre la cámara, el DMW-XLR1, que está en torno a 400 euros. Por lo tanto, si eso va a ser lo que te va a llevar a grabar
a comprar la GH6, tienes que tener en cuenta que a esos 2.200 euros que va a costar la GH6 habría que sumarle entre 350 y 400 euros más. La GH6 a día de hoy, abril de 2022, cuesta 2.200 euros. Sé que hay que hacer una inversión como mínimo de 500 euros en tarjetas CF Express si quiero grabar en ProRes. Si no quiero grabar en ProRes, pierde también un poco sentido comprar la GH6. Para eso me compro la G9, que está en la actualidad en 1.000 euros, ¿de acuerdo? O la GH5, que está en 900 y pico. Por lo tanto, estamos hablando ya de casi 1.100 euros solo en el cuerpo. Pero es que además la GH6 exige los 2.200 euros del cuerpo, alrededor de 500 euros de tarjetas CF Express, y si quieres utilizar, si eres un gran profesional y necesitas esos 4 canales de audio, los 350-400 euros del conector XLR. Por lo tanto, nos estamos poniendo ya cerca de los 3.000 euros. Y la pregunta es, ¿me gasto 3.000 euros en la GH6 sin objetivo? Para mí la respuesta es clara. No. ¿Qué alternativas te propongo? Bueno, si tienes la G9, desde luego yo invertiría ese dinero en objetivos, en lentes. Yo no tengo, por ejemplo, los últimos objetivos que han salido 10-25 y 25-50 de 1,7. Cada uno de ellos está en torno a 1.700. Por lo tanto, esos dos objetivos te podrían costar 3.400, algo más que la GH6, pero serían claves en la calidad de la imagen que vas a conseguir con la G9. Si tienes la G9, dedica el dinero a objetivos. Tienes una gran cámara y desde luego la mejora en la calidad de lo que vas a conseguir no lo vas a conseguir cambiando el sensor de esta cámara, sino con las lentes. Invierte en unas buenas lentes y ahora ese 10-25 1,7 realmente es una auténtica tentación. No tiene nada que ver la imagen que da con el 12-35 2,8 que tengo yo, por ejemplo. Puedes invertir también en lentes fijas. Sigma saca unas lentes fijas para micro 4 tercios que están en torno a 300-400 euros, que son también una maravilla. Yo tengo la 30-1.4, f1.4, que realmente consigue unas imágenes bastante espectaculares y muy cercanas a la imagen que puede dar una full frame. Si no tienes ninguna cámara, si no vienes de Panasonic, bueno, te puedes comprar la GH6, pero tendrías que comprarte las lentes, te estarías yendo ya a los 4.000 euros, o te puedes comprar la G9 por 1.000 euros y comprarte el 10-25 1,7 por 1.700. Por 2.700 euros, además, esta cámara no necesita tarjetas especiales, son muy baratas las que puedes utilizar, grabar a 60p y realmente si quieres hacer algo profesional, puedes hacerlo perfectamente. Yo creo que es una alternativa muchísimo más eficiente y rentable. G9 más 10-25, f1,7, 2.700 euros y tienes una auténtica máquina de hacer vídeos. ¿Que no quieres micro 4 tercios? ¿Que quieres pasar ya al full frame? Pues tienes muchas alternativas. Tienes la Sony A7 IV por 2.800 euros, solo el cuerpo. Tienes la R6 de Canon por 2.200. La Nikon Z6, que también graba en 4K, por otros 2.200 euros. Tienes la Panasonic, si quieres seguir con Panasonic, imagínate que tienes la GH4 y quieres cambiar, si quieres seguir con Panasonic, porque Panasonic da unos muy buenos colores, la organización de la cámara está muy bien, pero quieres seguir con Panasonic, te estabas pensando si cambiar a GH6, o pues yo me pasaría directamente a la S5. Ahora hay una oferta que por 2.200 euros tienes la S5, Panasonic S5 full frame con dos objetivos, con un estándar, con un zoom estándar y con una óptica fija de 85. Bueno, creo que hay alternativas más eficientes, evidentemente si eres un profesional que te dedicas a los videoclips, a trabajos corporativos y quieres dar esa máxima calidad en ProRes y estás dispuesto a invertir en tarjetas o si ya tienes tarjetas CF Express, pues evidentemente la Panasonic GH6 sería una cámara a considerar. Desde otros puntos de vista yo la considero una mala inversión. Confío en haberte abierto un poco la mente y te deseo que pases un buen día.